Franchini, nacida el 1 de diciembre de 1945, casada, 2 hijos, un nieto, maestra, recibida en diciembre de 1967. Comenzó el trabajo docente en 1968. Concursó por oposición en dirección rural, al cual accedió en 1970 en la Escuela Rural número 89, trabajando en este medio por 8 años. En el año 1977 es trasladada a cargo común por la dictadura militar. En 1971 adhiere al Frente Amplio. En 1995 trabaja junto al entonces diputado por el Frente Amplio, lista 103, Julio Matos, como secretaria de Montevideo en el Palacio Legislativo. En el año 2000 es electa edil por la lista 103 y en el 2005 es reelecta. En los años 2006-2007 ocupa la presidencia de la Junta Departamental de Florida y en 2008 renuncia a su banca. Actualmente trabaja por el Frente Amplio desde la base. En Las Opiniones que Importan, Socorro Franchini, todos los viernes, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo. La Otra Radio. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Muy buen día, oyentes de la 94.5 FM del Pueblo. ¿Cómo han pasado con estos días de temporal, de locura climática, ¿no? Pero por suerte ya salimos. Hay que pensar un poco en la gente que carece de recursos y que fue la que la pasó peor, ¿no? Siempre hay que pensar en los que tenemos, en los que tienen menos. A veces la gente se olvida. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que no lo tenía planificado realmente, pero frente a algunas declaraciones reiteradas, recurrentes, de determinados políticos que ocuparon cargos importantísimos, incluso cargos de presidente, como fue el expresidente Lacalle, el expresidente Sanguinetti y el expresidente Valle, y con declaraciones efectuadas en Florida, en la ciudad de Florida, por el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, serio candidato para las próximas elecciones presidenciales por el Partido Nacional, no puedo quedarme callada. Realmente no puedo quedarme callada, porque frente a algunas voy a expresar algo que tal vez no caiga bien, se me revolvieron las tripas. ¿Qué quieren que les diga? Y bueno, hablaron en distintos momentos sobre la educación. Nadie duda de que la educación tiene un proceso de deterioro, un proceso que va a la baja, que a nivel mundial esto no es una disculpa, a nivel mundial esto se produce por diversos factores que tal vez algún día los tengamos que tratar. Pero decir, como dijo el expresidente Sanguinetti, que la educación está en una etapa de tragedia, no, señor Sanguinetti. Yo, como maestra, como trabajadora de la educación por 35 años, y me estoy refiriendo a la educación primaria, porque de la educación secundaria sé poco y nada, y cuando no sé de las cosas no hablo, primero estudio. No le puedo permitir que usted diga de que la educación está en una etapa de tragedia. ¿Qué quiere? ¿Fomentar una paranoia colectiva?
¿Qué quiere? ¿Fomentar un caos porque se están acercando las elecciones? Reitero, la educación está atravesando serios problemas, pero de ahí que sea una tragedia, no. Cuando la última encuesta dada por el politólogo Schwarzenegger dice que el 75% en el interior aprueba la gestión de la educación primaria pública en el interior. Un politólogo, un sociólogo de renombre. No es cualquiera, no es Pinato, no es Pinato. Y bueno, el doctor Lacalle también ha hablado de educación. El doctor Valle también ha hablado de educación y el senador Larrañaga. De todos ellos, yo me pregunto, ¿cuántos fueron a la escuela pública? ¿Fue el doctor Lacalle a la escuela pública? ¿Compartió con sus iguales un banco en la escuela? En la que, según Varela, la escuela pública era el lugar donde todos los niños se consideraban iguales. Sé que el doctor Valle fue a la escuela Venezuela, pero los demás no sé, realmente no puedo decir. ¿Sabe el doctor Lacalle, acérrimo defensor de la enseñanza privada durante su mandato, todo lo que significa la enseñanza, la escuela pública para la gente? Yo fui maestra de escuela pública y tengo la satisfacción tan grande de haber cumplido con mi trabajo, con mis aciertos, con mis errores, pero de haber cumplido. Y yo le pregunto al doctor Sanguinetti, al doctor Lacalle, al doctor Valle, a Larrañaga, ¿qué formación docente tienen ellos para poder opinar libremente, para fomentar esa paranoia que están queriendo fomentar? Porque ahora la seguridad quedó de lado porque viene repuntando, ahora tienen que atacar otro flanco. Entonces la educación, que es fundamental, nadie dice que no. Pero, ¿qué formación docente? ¿Saben de psicología del aprendizaje? ¿Saben de psicología del niño? ¿Saben de pedagogía? ¿Saben de didáctica? ¿Saben de psicología de la educación o de filosofía de la educación? ¿Qué saben? Yo pregunto, ¿qué saben? De política sí, pero no. La educación es una parte de la persona que yo pienso que es la más fundamental de todas, pero no creo que esta gente tenga formación ninguna, porque ser docente en la universidad no significa tener formación docente. Vamos a empezar por eso. Bueno, y entonces, como en la audición pasada empezamos con la operación memoria, vamos a seguir con la operación memoria, que creo que las tienen que hacer estos personajes. Para mí son personajes. Miren, les vuelvo a reiterar, me cayó tan mal lo expresado por el expresidente Sanguinetti, porque me vinieron a la mente muchos recuerdos. Bueno, después de la dictadura, ustedes saben que la dictadura deja muchas secuelas, es una fractura social muy, muy importante y es una de las causas del deterioro de la educación, no lo podemos negar. En el gobierno de Sanguinetti, en el primer gobierno de Sanguinetti, después de restaurada la democracia, Partido Colorado, hagamos un poco de memoria. El doctor Sanguinetti, que en el periodo predictatorial fue ministro de Educación del presidente Juan María Bordaberry. Todos lo conocemos a Juan María Bordaberry. ¿Quién fue? Que después estuvo preso, que colaboró con la dictadura, que entregó el poder a los militares. Bueno, él fue ministro de Educación, renunció un tiempo antes de que se instaurara la dictadura y participó en la redacción de la Ley General de Educación. Los docentes saben porque la sabemos de memoria, la ley número 14.101, y crea además, junto con otros, el famoso CONAE, que es lo que es actualmente el CODICEN, que para mí tiene que ser borrado en mapa, ¿no? Cuando nosotros trabajábamos antes de la dictadura no existía el CONAE, estaban los consejos desconcentrados y la cosa marchaba. Y el presidente de Sanguinetti, yo me acuerdo, el expresidente, tal vez acá también los muchachos se acuerden, cuando se estaba tratando la ley 14.101, vino al entonces Cine Florida, ¿no? Era una época muy, muy difícil,
estuvo alabado por alcahuetes y alcahuetas, maestras y maestros que después sirvieron a la dictadura, y fue rechazado. Vino a explicar el contenido de la ley 14.101 y se fue abucheado. Yo me acuerdo, me parece que la película la vuelvo a ver. Bueno, luego en el gobierno de Sanguinetti, ¿quién fue el ministro de Educación? Porque es importante saber quiénes fueron los ministros de Educación de los distintos gobiernos. Fue la doctora de la Reta. Pero yo recuerdo del primer gobierno de Sanguinetti, y todos los maestros de mi época deben recordarlo, que el dicho que tuvo de que nunca perdió una huelga. Y nosotros hicimos la huelga más larga en la historia de la escuela pública. Duró casi 60 días, ¿no? ¿Y saben por cuánto era? Por 30 pesos. Por 30 pesos. Y recuerdo también que en esa época, siempre con la operación memoria, me puedo equivocar, si me equivoco pido disculpas, pero recuerdo que se inauguró la lanera. Entonces venía el doctor Sanguinetti a inaugurarla, era el presidente, por supuesto, y se resolvió en Ademu, Florida, que funcionábamos en el galpón de Nora Palau, ir a hacer una cadena de maestros en la entrada de la lanera. Los que han ido a la lanera saben que hay un trayecto largo desde el camino a la lanera. Estaba repleto de maestros, todos con túnicas. Hicimos una cadena. El desprecio que recibimos fue brutal. No nos miró, pero sí con una sonrisa socarrona diciendo: acá van a perder la huelga, y la perdimos, nos descontaron hasta el último peso, no ganamos nada, absolutamente nada, porque el doctor Sanguinetti nunca perdió una huelga y siente un odio y un rechazo hacia los sindicalistas incalculable, que lo transmite, siempre está contra los trabajadores. Bueno, el gobierno del doctor Sanguinetti fue durísimo con los docentes. El Producto Bruto Interno, el porcentaje destinado a la educación del Producto Bruto Interno, yo creo que no llegaba ni al 2%. Después viene el doctor Lacalle, gobierno del Partido Nacional, con sus ministros de Educación, Guillermo García Costa y Antonio Mercader. Que Antonio Mercader lo pueden escuchar siempre en la tertulia del Espectador. ¿Qué hace Lacalle? Por supuesto, nunca a favor de la escuela pública, nunca. Primero porque el Partido Nacional es, como dije, acérrimo defensor de la educación privada, ¿no? No creo que ninguno de los connotados dirigentes o políticos manden a sus hijos a una humilde escuela pública. Y Lacalle intenta reglamentar el derecho de huelga, porque según él, la huelga es como un instituto que la usan los trabajadores para uso y abuso. En el gobierno de Lacalle muy poca cosa se hizo por la educación pública, y el Producto Bruto Interno apenas pasa el 2%, el porcentaje. Vuelve al gobierno el doctor Sanguinetti, electo legítimamente por la ciudadanía, lo vuelve a elegir, y pone como ministros de Educación, ¿se acuerdan al rector de la universidad, Samuel Lichtenstein, y a Yamandu Fau? Que Yamandu Fau estaba redondo de darse vuelta, redondo, porque había estado en todos los partidos, ¿no? Y lo pone como ministro de Educación. Yamandu Fau era profesor, egresado del IPA, tenía formación docente, y Lichtenstein no sé si tenía formación docente, solamente era como rector. Y es ahí, en el segundo mandato de Sanguinetti, que aparece un personaje como fue Germán Rama, ¿no? Que Germán Rama se estaba viviendo en Alemania y apareció acá y comienza a hacer la reestructura de la educación, que fue una reforma muy discutida, que fue en general rechazada por los docentes, pero tuvo algo bueno y lo bueno hay que destacarlo: se comienzan a construir las escuelas de tiempo completo. Siempre el presupuesto de la educación era muy bajo, no llegaba al 3%. Asume luego el gobierno de Jorge Valle.
también Partido Colorado, electo libremente por la gente, le gana a Tabaré Vázquez en el balotaje, que instauraron para bochar al frente una reforma electoral, ¿no? Y los ministros, fue un gobierno de coalición, los ministros de Educación de Jorge Valle fueron Antonio Mercader, blanco, Leonardo Guzmán, blanco, que tiene una columna que es interesante leerla por los disparates que dice en el diario El País, y José Amorín Valle, que es del Partido Colorado, que es el que viene a Florida, que vino hace poco al cumpleaños de Amaro, ¿no? Esos fueron los ministros de Educación. El Producto Bruto Interno era muy escaso, no llegaba al 3%, destinado a la educación, el porcentaje, ¿no? Pero ahí se instaura en el gobierno, también es bueno decirlo, por lo menos resaltarlo, la insistencia de la enseñanza preescolar, ¿no? Porque se acuerdan que antes los niños podían ingresar a jardinera o directamente a primero, pero luego comienza la enseñanza preescolar. Y después viene el gobierno de Tabaré Vázquez. En el gobierno de Tabaré Vázquez, no hace tanto, la gente lo tiene que recordar, Tabaré Vázquez tampoco es docente, es oncólogo, pero el Producto Bruto Interno, el porcentaje llegó al final del mandato al 4,5%, ¿no? Hubo dinero para la educación. Usted se preguntará, ¿y si hubo dinero por qué la educación está mal? Bueno, hay causas y las vamos a analizar. Los logros en la presidencia de la gestión de Tabaré Vázquez, yo voy a enumerar algunos, ¿no? El Plan Ceibal, inaugurado en Cardal, ¿no? Reconocido mundialmente como algo que desconocido incluso para los países de avanzada del primer mundo, ¿no? El Plan Cardales, la reincorporación de los alumnos abandonados, el proyecto de educación Gol a Futuro, que era relacionado al deporte, la alfabetización con aquel eslogan en el país de Varela, yo sí puedo. El boleto gratuito de estudiantes para el área metropolitana. Y acá quiero hacer un breve paréntesis, porque estando trabajando con el entonces diputado Julio Matos, en el año del año 95 al 99, recuerdo que recibimos en varias oportunidades, y era el lugar del trabajo, el despacho del diputado Matos, a una comisión que que luchaba por el boleto gratuito en el área metropolitana. Venían de San José, de Canelones, de Montevideo, y allí hacían sus estudios porque se les prestaban todos los elementos técnicos. En el año 95 recién se reglamenta el boleto gratuito para los estudiantes en el área metropolitana en el gobierno de Tabaré Vázquez. Saquen la cuenta cuántos años, ¿no? Operación Memoria, Después, de esto vamos a hablar después en alguna oportunidad, y de todo lo que se hizo en la gestión del exdiputado Matos recorriendo las escuelas, porque ahora resulta, bueno, hay algunos actores políticos floridenses que parece que descubrieron la pólvora porque visitan una o dos escuelas. El diputado Matos en aquel momento visitó absolutamente todos los centros de enseñanza, primario, secundario, UTU, todo, pero eso va a ser tema de otra audición. Sigo. Extensión del beneficio de las asignaciones familiares, ¿no? Que esto hay que reglamentarlo bien, y creo que ya va a haber un control de en este gobierno de Mujica, de que los niños que no concurren a la escuela no pueden recibir la asignación familiar. Es lo lógico. El Estado le da a los padres, pero los padres tienen que responsabilizarse y responder al Estado que mandan a sus hijos a la escuela. El fortalecimiento de escuelas y liceos en contextos de extrema pobreza, en contextos críticos.
ahí donde nadie quiere ir a trabajar, ahí en los asentamientos donde ir a trabajar para determinadas personas es un suplicio, bueno, ahí se insistió y se fortalecieron los recursos para esas escuelas. El aumento de recursos destinados a la educación. La extensión a 15 años de la educación obligatoria. Es decir, el niño tiene la obligación, el adolescente, de concurrir a la escuela, al liceo, a la UTU, hasta los 15 años. La actividad física obligatoria, que antes en las escuelas no pasaba. Las comisiones de fomento eran las que pagaban a los profesores. Y también el programa de salud bucal, que en este periodo del presidente Mujica se había suspendido, pero ahora nuevamente importantísimo este programa de salud bucal, se vuelve a restaurar. Yo digo una cosa, capaz que estoy equivocada, Silvia, porque tengo una docente enfrente mío, ¿no? Capaz que estoy equivocada, pero el deterioro del sistema educativo, porque vamos a decir que hay un deterioro del sistema educativo, no es una tragedia, yo no lo considero una tragedia. El sistema de educación formal, es decir, los niños que van a la escuela, que concurren a clase, no puede compensar eficazmente el deterioro o desaparición del rol que al respecto tiene la familia. La familia es la célula madre, la familia es la piedra fundamental de la educación y ¿cómo les voy a decir? De la educación no solo de los hijos, sino también de todos los niños. La familia cumple un rol preponderante y es en el deterioro de esa familia que el niño lleva después a los centros escolares, siempre refiriéndome a educación primaria, toda su problemática que el maestro tiene que atender. Las verdaderas soluciones, ¿por dónde pasan? No pasan solamente por mejorar los esfuerzos, sino por lograr determinados resultados. Y aquí quiero decir algo. El otro día el asesor, el senador Jorge Larrañaga habló del CODICEN, de la ineficacia del CODICEN. Yo le pregunto al doctor Larrañaga, ¿pero ustedes no tienen un representante político que es Daniel Corvo en el CODICEN? Así que el doctor Daniel Corvo también es ineficaz. Vamos a pensarlo solamente con un poco de sentido común. Yo pienso que a pesar de tener actualmente el mejor presupuesto de la historia de este país para la enseñanza, hay fallas. Y hay fallas porque hay un sistema burocrático enquistado en el Estado que no es de ahora. Esos funcionarios que no son docentes, esos funcionarios que no tienen por qué ser docentes, fueron colocados durante años por acomodos políticos en los organismos del Estado. Esos funcionarios son los que hacen funcionar la burocracia de este país, que es como una ventosa gigante, como una sanguijuela que se ha prendido en el Estado y que es muy difícil arrancarle las patas. Y los mandos medios son los que están trancando. Hay formas, yo creo, de encarar esto, hay este deterioro de la educación, pero no es haciendo declaraciones agoreras, hablando de tragedia, hablando de paranoia, porque no estamos en una tragedia educativa, estamos en un alerta. Si vamos a un semáforo, estamos en un amarillo, pero todavía no hemos llegado al rojo. Yo veo, porque soy abuela, soy vecina, de que los niños de mi barrio van a la escuela, aprenden, siempre refiriéndome a la educación primaria. No puedo hablar de la educación secundaria porque no sé nada. Silvia sabe porque está acá enfrente. Pero aprenden, que no aprenden como aprendían antes, porque hay otras formas.
Hay otras formas de enseñar, y otros contenidos, y otros valores, y otro avance, ¿verdad? Yo le preguntaría al presidente Sanguinetti, que le vuelvo a decir, me revolvieron las tripas cuando sentí, con aquella gesticulación, con aquella efervescencia, con ese histrionismo que tiene. Tal vez, Silvia, hubiera sido genial que el presidente Sanguinetti enseñara a leer a los niños de primero, como enseñamos por años en las escuelas del departamento, por el método gestual. ¿Te acordás el método gestual? Aquel método que enseñaba a leer y escribir y que los niños aprendían, hubiera sido un gran referente. Pero señor Sanguinetti, señor Lacalle, señor Valle y señor Larrañaga, hay que fomentar para arriba, no para abajo, y no declarar una paranoia, no declarar una tragedia, porque no es así, no es así. Tal vez en Montevideo se ve acentuado esto, ¿verdad? Tal vez sí, pero y los sindicatos que recuerden, ¿verdad? Los sindicatos, los maestros que recuerden cuando no teníamos absolutamente nada y perdimos hasta la huelga por 30 pesos. Oyentes, será hasta el próximo viernes. Capaz que seguimos con este tema, porque a mí me encanta. Que pasen bien, un lindo fin de semana. Esto fue Las Opiniones que Importan,